Imaginemos por un instante que entramos a un hermoso huerto de árboles frutales y está el encargado del huerto haciéndonos conocer qué árboles hay en ese huerto. Y empieza diciendo, bueno, acá tenemos un árbol de manzana, acá tenemos ciruelas, acá tenemos naranjas, por allá tenemos mandarinas, acá pomelos, y acá árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué nombre, eh? ¿Por qué Dios le puso ese nombre a un árbol en medio de todo un huerto de hermosos árboles frutales? En el versículo 17 también dice, el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, cierto morirás. Ahora, hay algo interesante en el versículo 16. Dice la primera parte del versículo, y Dios el Señor mandó al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, acá hay una ordenanza. No es la primera ordenanza que aparece en la Biblia, pero sí aparece una ordenanza. Vamos a ver un poquito el significado de las palabras. En el libro de Génesis, el capítulo 2, que hay dos versículos, el 9 y el 17, hablan del conocimiento del bien y del mal. Y ahí en el hebreo aparece la palabra da'at, que se traduce exactamente como conocimiento, pero también puede significar ciencia, entendimiento, inteligencia, saber y sabiduría. En el capítulo 3 vuelve a aparecer la palabra con una leve variante. En el capítulo 3, el versículo 5, Satanás le está hablando a la mujer, le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Esa palabra ahí, conocedores, es la palabra yadá, que quiere decir también conocer. También quiere decir observación, cuidado y reconocimiento. En el versículo 22 vuelve a aparecer la palabra cuando Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora, esta palabra, esta segunda palabra, tiene dos posibles significados que tienen que ver con el contexto. Una es saber por observación y reflexión, o sea, alguien observa y reflexiona sobre un hecho y determina, obtiene el conocimiento a partir de esa observación y esa reflexión. Y después también está el significado que es conocer por experiencia, o sea, por haber experimentado una circunstancia. Y todas estas cosas muestran algo muy interesante. Desde el versículo 16 del capítulo 2, donde dice, el Señor Dios mandó al hombre, en las Escrituras se nos muestra que Dios es quien define lo que está bien y lo que está mal. Y lo define en sus leyes y en sus mandamientos. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de justamente esta actividad, por decirlo de alguna manera, divina. En el libro de Isaías, en el capítulo 33 y el versículo 22, Isaías capítulo 33, versículo 22, dice allí lo siguiente, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Y ahí la palabra que se usa como legislador originalmente quiere decir labrar en una tablilla o en una piedra, también significa determinar y decretar. O sea, básicamente es la función de Dios, la de dictar las leyes. Él es el que legisla. Y hay algunos casos interesantes en el Antiguo Testamento. En el libro de Números, por ejemplo, encontramos un caso muy curioso.
Dios había establecido a través de las leyes de Moisés cómo iba a ser la repartición de la herencia de los bienes cuando una persona fallecía. Y siempre le tocaba una porción al que era el primogénito y después se dividía el resto entre los demás hijos. Pero resulta que aparece un hombre aquí cuyo nombre es Zelofejat, que no tuvo hijos, solamente tuvo hijas. En el capítulo 26, versículo 33 del libro de Números, dice: Zelofejat, hijo de Efer, no tuvo hijos sino hijas, llamadas Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y en el capítulo 27 resulta que van las hijas de Zelofejat y se presentan ante Moisés. Ahí dice en el versículo 2, y entonces empiezan a explicarle, dicen: bueno, nuestro padre murió en el desierto y nosotros, como somos mujeres, no tenemos herencias entre nuestros hermanos. Y bueno, finalmente presentan el caso a Dios. Versículo 5 del capítulo 27 dice: entonces Moisés llevó su causa ante el Señor. Y el versículo 6 dice: y el Señor respondió a Moisés: dicen bien las hijas de Zelofejat, dadles herencia entre los hermanos de su padre. Y así determina cuál iba a ser el resultado de ese litigio, digamos. Otro punto. En el mismo libro de Números, en el capítulo 15, desde el versículo 32 hasta el versículo 36, aparece un israelita que fue hallado transgrediendo el sábado. Entonces dice que lo hallaron juntando leña y lo llevaron ante Moisés y toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué le habían de ser. Y el Señor dijo a Moisés: irremisiblemente este hombre ha de morir. Y así encontramos que en diferentes situaciones Dios va dictando las leyes que tenían que ver con la parte del gobierno civil y con las cuestiones que se planteaban en términos sociales ahí en el pueblo de Israel. Había otras cosas que ya Dios había legislado. Por ejemplo, encontramos una en el libro de Levítico, el capítulo 19, hay un libro antes del que estábamos leyendo. En el Levítico capítulo 19, por ejemplo, en el versículo 14 dice: no maldigas al sordo, no pongas tropiezo delante del ciego, sino que respetarás a tu Dios, yo soy el Señor. Ese capítulo está hablando también sobre un montón de otras leyes, sobre no hurtar, no juzgar, no jurar, no difamar y bueno, un montón de otras cosas. Y es interesante también Jesús haciendo un comentario sobre las cosas que el hombre determinaba por cuenta propia, en el libro de Mateo, en el capítulo 7, y en los versículos 'Bueno, parece que no di con el texto acá. Bueno, este no es el texto, pero ustedes recuerdan el texto donde Jesús le dijo que los fariseos enseñaban como palabra de Dios mandamientos de hombres. Y ahora vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con justamente este árbol del conocimiento del bien y del mal. Al ordenar lo que el hombre debía comer o no comer, Dios estaba legislando y determinando lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. Y si recorremos un poquito el capítulo 3 del libro de Génesis, que es el que cuenta la historia de la transgresión, encontramos que ahí mismo, en ese capítulo, Dios está llevando a cabo una escena de juicio. Después que la mujer comió de la fruta y llevó también a su esposo para que coma, el Señor se presenta al jardín y cuando el hombre escuchó que Dios se paseaba por el jardín, se escondió. O sea, Adán y Eva se escondieron.
Y entonces, versículo 9, dice, el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, oí tu andar, etcétera, etcétera. Y entonces ahí empieza Dios a hacer un juicio investigador, empieza a preguntar qué había pasado. Y demanda del hombre la explicación de lo que había pasado. Y una vez que fue realizada la investigación, desde el versículo 16 hasta el 19, encontramos que el Señor dicta sentencia. Bueno, y esto es lo que le va a pasar. Y en el versículo 23 ya directamente aparece la aplicación de la condena. Y el Señor lo sacó del jardín de Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. ¿Qué implica esto del conocimiento del bien y del mal? Conforme les había mencionado la definición de los términos partiendo de la palabra hebrea, que tenía dos significados. Una que era saber por observación y por reflexión. Y la otra que era saber por experiencia. Por ejemplo, cuando se habla de que Adán conoció a su esposa, Eva, y que de ahí tuvieron un hijo, o sea, se entiende que el conocimiento ese fue un conocimiento íntimo, se entraron en una relación íntima, como esposos. Pero acá vemos que Dios tenía conocimiento del bien y del mal, pero no podemos usar la segunda acepción que dice que tenía un conocimiento experimental. En el libro de Santiago, el capítulo 1 y el versículo 17, bueno, elegí uno entre muchos textos, porque hay muchos textos que pueden darnos una idea similar, pero en el capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo lo bueno y todo lo perfecto viene de Dios. Entonces, si todo lo bueno y todo lo perfecto viene de Dios, Dios no pudo haber tenido un conocimiento experimental del mal. Entonces caemos en la primera definición, que dice que su saber era por observación y por reflexión. Y obviamente por su propia sabiduría. Y entonces, teniendo esto como premisa, digamos, vamos al capítulo 3 del libro de Génesis. En el versículo 22, Dios hace una declaración muy interesante. Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora, Dios no conoce el mal por experiencia, pero el hombre sí conocía el mal por experiencia. Entonces, ¿dónde está la conexión entre estos dos textos? ¿Qué quiso decir ahora Dios cuando dice el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal? Y acá vamos a llegar a la conclusión. Si el hombre es visto por Dios como uno de nosotros, y Dios es perfecto y no tiene defectos, entonces no cabe pensar que Dios tuvo un conocimiento experimental del mal, porque no lo tuvo. Así que entonces tenemos que llegar a otra conclusión. Si Dios es el legislador, entonces aquí la conclusión a la que llegamos es la que el hombre se atribuyó el derecho de legislar para sí mismo y determinar qué es correcto y qué no lo es. Dios había dado el árbol y le dijo, este árbol usted no lo tocan. Está prohibido. Podemos notar que el fruto del árbol no era tóxico, porque Adán y Eva no murieron por haberse intoxicado con la fruta. Todo lo que Dios había creado era bueno, pero se reservó ese árbol y le dijo, este árbol no lo tocan. Porque este árbol simbolizaba la prerrogativa y el derecho exclusivo de Dios de legislar sobre lo que está bien y lo que está mal. Es decir, el hombre usurpó una prerrogativa y un derecho exclusivo de Dios, que es, valga la redundancia, el de tener derecho de legislar determinando el bien y del mal. Y esta es una cosa terrible,
Porque el significado del árbol no era simplemente decir, bueno, el que coma del árbol va a conocer lo que es el mal, sino que cuando Adán y Eva comieron del árbol, estaban de otra manera diciendo, bueno, yo también voy a decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y Satanás le insinuó a la mujer, como vas a ser como Dios, porque eso fue lo que le dijo, Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces, lo que Satanás le insinuó fue lo siguiente, como vas a ser como Dios, ya no necesitas depender de Dios para definir lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, vos sos tu propia fuente de ética y de moral. Entonces, el bien y el mal ya no se determina por lo que Dios dice en su palabra, sino por lo que pienses o por lo que sientas que es correcto. Y he aquí que el problema hoy en día es que la mayoría piensa que lo que hay de correcto o incorrecto y lo que está de bien o está mal es lo que ellos piensan o lo que a ellos les parece que es bueno o es malo. Si yo quiero hacer tal o cual cosa y a vos te parece mal, ¿qué derecho tenés vos de imponerme tu ética o tu moral a mí? Eso es lo que piensa la mayoría. Esta semana estaba transitando por la calle y bueno, ocurrió un incidente que no es raro. Estaba llegando a una esquina y el semáforo estaba en rojo y delante mío iba un hombre en bicicleta. El hombre disminuyó un poquito la velocidad, miró para un lado, miró para otro y cruzó el semáforo en rojo. Yo dije, alguien que está comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal, determinando cada uno por su propia cuenta qué está bien y qué está mal. Hay una cita muy interesante que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 15, que cuenta algo sobre los entretelones que hubieron en el cielo cuando se rebeló Satanás contra Dios. Y dice allí lo siguiente: en el cielo, Satanás comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. ¿Notan? En el cielo, Satanás fue y empezó a sembrar dudas. Le dijo, nosotros no necesitamos las leyes de Dios. Nosotros somos lo suficientemente inteligentes como para poder decidir esas cosas por nuestros propios medios. Y volví a reflexionar y a estudiar el texto donde se muestra a Satanás en el libro de Isaías, en el capítulo 14, y me encontré con alguna cosa muy interesante. En el capítulo 14, desde el 12 en adelante, desde el 12 al 14, dice allí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes sumiré y seré semejante al Altísimo. Hay algunas versiones que dice el monte de la reunión, pero voy a tomar esta otra que dice el monte del testimonio, que es un poco más fiel al original. Ahí en la parte donde se menciona a Satanás diciendo levantaré mi trono, es porque obviamente él estaba por levantar un reino rival.
Dios tenía su trono, Satanás también iba a poner su propio reino. Es decir, bueno, él iba a gobernar. Es decir, yo también voy a gobernar como Dios. Y lo siguiente dice en el monte del testimonio. Y ahora vamos a ver esto del monte del testimonio. En el libro de Éxodo, que es donde vamos a encontrar todos los textos, primero en el capítulo 25, el versículo 16, Éxodo capítulo 25, en el versículo 16, Dios le está dando instrucciones a Moisés y le dice, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Y a qué se refiere con el testimonio que Dios le iba a dar? Eran las tablas de piedra donde estaba escrita su ley. Ahora el texto de Isaías decía, en el monte del testimonio me sentaré. Yo me puse a pensar, ¿qué será esto del monte del testimonio? Así que puse en mi concordancia las dos palabras, puse monte y puse testimonio, y me encontré que hay solo tres textos, en la Biblia, en donde aparecen las dos palabras juntas. Aparece monte y aparece testimonio. Y esos textos están ahí nomás en el libro de Éxodo. Vamos a leer uno solo de los tres que ya alcanza. Están el 31:18, 32:15 y 34:29. Pero leemos uno, el de 31:18. 31:18 del libro de Éxodo, que dice, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces acá encontramos el monte, que es el monte Sinaí, y el testimonio, que son las tablas de la ley. Dicho de otra manera, el monte del testimonio al que se refiere este texto de Isaías es el lugar donde se dicta la ley. Eso me pareció súper interesante. O sea, no solamente Satanás quería gobernar, sino que él decía, yo voy a establecer las leyes ahora, yo voy a decidir qué está bien y qué está mal. Y esto es fascinante, porque el espíritu de rebeldía y de independencia de Dios fue el que se instauró en la mente de Satanás y fue también un acto de rebeldía y de independencia de Dios el hecho de que Adán y Eva comieran de la fruta del árbol prohibido. ¿Por qué? Porque al decir que uno quiere dictar sus propias leyes, así, bueno, a mí me parece que las leyes de Dios no son justas, entonces yo voy a dictar las leyes según como a mí me parece. Y es muy riesgoso porque cuando Satanás termina de decir, yo voy a levantar mi trono y voy a dictar las leyes como yo quiero, seré semejante al Altísimo. O sea que una persona, cualquiera de nosotros, que pretenda legislar sobre lo que está bien o lo que está mal, en realidad lo que estamos haciendo es ponernos en lugar de Dios y violando directamente el primer mandamiento de la ley. Y cuando estudiaba este tema, que de paso lo pensé por varias semanas, no había rato del día en que no se me cruzaba por la cabeza, me quedé bastante espantado porque me di cuenta cuán fácil es para nosotros querer legislar sobre lo que está bien y lo que está mal. Cuando ocurre algún incidente nosotros decimos, a mí me parece tal cosa o yo opino tal cosa y queremos dar definición de lo bueno y lo malo. Y esa es una función que Dios no nos dio. El árbol del conocimiento del bien y del mal estaba prohibido para la humanidad. No porque tuviera algo malo en sí, sino porque es una prerrogativa exclusiva de Dios. Cuando Dios creó todo el universo, cuando crea un mundo, Él establece las leyes por las que se va a gobernar ese mundo, y las leyes de Dios son perfectas y siempre van para bien. Entonces, cuando se cuestiona la ley de Dios y uno empieza a querer determinar lo que es bueno y lo que es malo, también se cuestiona el derecho de Dios y la idoneidad de Dios para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, también se cuestiona su capacidad para gobernar con sabiduría y con justicia y con eficacia. Dios es santo y es perfecto, no tiene errores.
No necesitamos nosotros estar buscándole razones cuando Él dice que lo que está bien y lo que no está bien no está bien. Y la prohibición de comer del árbol, de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, era simplemente una manifestación de su derecho y de su capacidad para poder gobernar el universo con sabiduría. Ahora, hay una creencia muy difundida en el mundo cristiano que proclama que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que el hombre no puede guardar la ley de Dios. Y si tenés el Espíritu Santo, entonces haces lo que te dice el Espíritu, lo que te dice adentro tu corazón. ¿No se encontraron ustedes con gente así? De pronto nosotros podemos estar siendo tentados así. Decir, bueno, no. Cuando alguien nos dice que estudiemos la Biblia, no, pero yo oro y le pido al Espíritu que me guíe para saber qué es lo que tengo que hacer correctamente. Entonces nos apartamos del conocer cómo Dios determina lo que está bien y lo que está mal y empezamos a guiarnos por lo que sentimos adentro de nuestro corazón, porque lo que nos dice nuestra mente. Es decir, esta suposición da crédito total a la sugerencia de Satanás de que podemos legislar lo bueno y lo malo, según nuestro parecer. Porque la serpiente no solamente les dijo que iban a ser como Dios, sino que les dijo, no van a morir. Ustedes van a ser dioses inmortales, así que ustedes pueden decidir lo que está bien o lo que está mal, y cada uno lo decide según su propia vida, según su propia idea y según lo que siente en su corazón. Pero ¿cuál es la realidad? La Biblia es perfectamente clara sobre cuál es la realidad y la encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, los versículos 9 y 10. Conocidos textos donde Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y sigue diciendo Dios, yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Nuevamente aparece acá Dios como el legislador, como el que determina, dice, yo voy a ser el que voy a examinar y voy a determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No el corazón engañoso de ustedes, todos nosotros incluidos. ¿Qué implica esta prohibición del árbol? ¿Y qué haremos? Dios no concedió a ningún otro ser en el universo el poder determinar lo que es el bien y lo que es el mal. Es una prerrogativa divina que no tenemos derecho a usurpar. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, el versículo 21, Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, hay una ley que cumplir. Una ley que es la que determina lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Entonces, a nosotros en realidad no nos toca estar pensando en si tal cosa o tal situación es correcta o no lo es, sino en investigar y conocer qué es lo que Dios dice sobre tal o cual cosa o tal o cual situación. Porque Dios es quien determina lo que está bien y lo que está mal. Y punto. Es decir, a nosotros nos toca conocer cuál es la voluntad del Padre y seguirla. Y cuando escuchamos estas cosas, ¿no nos da un poco de comezón y malestar? Sí, porque nuestro espíritu humano se rebela contra estas cosas, se rebela contra someterse a Dios. Nosotros queremos ser lo que determinamos lo que está bien para nuestra vida y lo que no lo está.
Elena White dice en El Camino a Cristo, página 42, la guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. La rendición del yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Pero para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Deuteronomio capítulo 17. Cuando se dieron instrucciones sobre la posibilidad de que existieran reyes en Israel, cuando todavía no lo había, Dios le dio algunas ordenanzas para el futuro rey. Versículo 14. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, voy a nombrar un rey sobre mí como lo tienen todas las naciones que me rodean. Seguimos en el 18. Cuando suba al trono real, escribirá para su uso en un libro una copia de esta ley, del original que posean los sacerdotes levitas. La tendrá consigo para leerla todos los días de su vida, para aprender a reverenciar al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y poner estas normas por obra. Así no se portará con orgullo con sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos ni a la derecha ni a la izquierda, para que él y sus hijos prolonguen los días de su reinado en Israel. No solamente tenía que leer la ley, sino que él tenía que hacerse una copia a mano para sí mismo. Y qué buena instrucción didáctica, porque los que somos docentes sabemos la utilidad de copiar un texto cuando lo estamos estudiando, ¿no? Acá Dios da ordenanzas con respecto a seguir las leyes que Él mismo había dado. Y no le dio permiso al rey para que estableciera sus propias leyes. Salmos, capítulo 119. Vamos al capítulo más largo de la Biblia. Y en el versículo número 165. Salmo 119, 165. Ahí dice, mucha paz gozan los que aman tu ley. Y dejo ahí. Pregunta, ¿Dios ama su ley? Dios ama su ley. ¿Dios cumple su ley? Sí. Dios ama su ley y Dios la cumple. Si Dios la cumple y Él es el primero en ser ejemplo con guardar su propia ley, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Si Dios demuestra que su ley es una ley de amor y Él mismo está dispuesto a cumplirla, no es un Dios autoritario, perdón, no es un Dios autoritario que simplemente dice, bueno, yo dicto las leyes y ustedes las cumplen y yo me guardo hacer lo que me plazca. Dios mismo dicta las leyes, Dios mismo las cumple. Detengámonos a pensar un momento en esto. Cuando Jesús vivió en esta tierra, le tocó pasar por un montón de situaciones. Dios el Padre tuvo que pesar cada situación para permitir que su Hijo la transitara o no. Dios estaba legislando y determinando lo que está bien y lo que está mal. Pero ese mismo Dios que legisla fue el mismo que transitó cada una de las luchas por las que Jesús pasó. Y cuando Dios decide algo, Dios también está dispuesto a pasar cualquiera de las luchas que nosotros tenemos que pasar. Dios nunca nos deja solos ni ordena cosas que Él mismo no haría estando con nosotros o estando en nuestro lugar. Y eso es maravilloso. ¿Qué otro Dios haría eso? ¿No nos motiva acaso a amar la ley y amar a ese Dios que
que está dispuesto a transitar el camino y Él padecerlo junto con nosotros? En Primera de Pedro, el capítulo 5, Primera de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 6, dice allí: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Hoy estaba comentando en la clase de escuela sabática que estábamos teniendo aquí, diciendo que yo no sé si soy tan humano, pero cada mañana que me levanto siento como que estoy en rebeldía con Dios y ese día tengo que volver a decidir entregarme a Dios y someterme a su voluntad y pedir que Dios me libre por ese día, por hoy, que me libre de mí mismo. Pero gracias a Dios que tenemos textos como esto. En el libro de Isaías, y es un texto que yo le reclamo mucho a Dios, de paso para mí es una gran promesa. Quizás podemos leer desde el versículo 21. Capítulo 44. Isaías en el capítulo 44 y comenzando en el versículo 21, que dice: acuérdate de estas cosas, Jacob e Israel, pues tú eres mi siervo. Yo te formé, siervo mío eres tú. No me olvides. Yo deshice como a una nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios dice que Él puede deshacer como una nube nuestras rebeliones. ¿Ven esas nubes que se forman a veces en día de sol y de pronto se desvanecen y desaparecen y no queda ni rastro? Bueno, así. Y cuando yo siento que estoy en rebeldía con Dios, le digo: Señor, te reclamo tu promesa de este versículo. Tú puedes deshacer mi rebelión y hacer un corazón conforme a tu voluntad. Un corazón que no quiera legislar por sí mismo, que no quiera determinar lo que está bien y lo que está mal por cuenta propia, sino enséñame, Señor, a conocer tu voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es sabio, Dios no se equivoca. Y además de todo eso, me ama a mí y te amamos. El desafío es considerar esto con seriedad, porque hablando de mi lado humano, muchas veces me descubro a mí mismo queriendo decidir y legislar sobre lo que considero correcto o no. Pero esto me ha planteado una cuestión bien seria. Es decir, a mí no me toca esa función. Dios prohibió a la humanidad, que en ese momento estaba representado por Adán y Eva, el comer de la fruta del árbol prohibido. No la comamos nosotros tampoco, porque Dios quiere regalarte a vos y a mí la salvación y el derecho al árbol de la vida. Que Dios nos bendiga.